De acuerdo a lo establecido en la Ley de la Conservación de la Masa, la cantidad o la masa presente en los reactivos debe de ser la misma que en los productos. Debido a ello es que para representar una ecuación química en forma correcta, sus relaciones cuantitativas entre reactivos y productos deben de ser equivalentes o deben de encontrarse en equilibrio, que es lo que se realiza al balancear una reacción. Los pasos para llevar a cabo este balanceo en forma correcta son los siguientes. Primero debemos enlistar a los elementos de la reacción, es decir, ver qué elementos químicos encontramos en los reactivos y confirmar que sean los mismos en los productos. No debe sobrar ni faltar ningún elemento. Esta lista la debemos de realizar en el siguiente orden para que el balanceo sea más sencillo. Primero, a los elementos en estado sólido. Recordemos que la mayoría van a ser metales y existen algunos no metales que cumplen con esta característica. Líquidos que van a ser o los vamos a encontrar dentro del grupo de los no metales y los elementos en estado gaseoso. Primero sólidos, segundo líquidos y por último los gases. Si existen varios elementos en estado gaseoso en la reacción, el último que debe de ser anotado en la reacción debe de ser siempre el oxígeno. Segundo paso, contar la cantidad de átomos de cada elemento en ambos lados de la reacción, es decir, cuántos átomos hay dentro del lado de reactivos y cuántos dentro del lado de productos, para identificar cuáles son los que se encuentran en desequilibrio. 3. Escribir los coeficientes para equilibrar la cantidad de átomos de cada elemento siguiendo el orden del listado que realizamos en el primer paso. Estos números o coeficientes deben de ser valores que sean enteros positivos y solamente podemos poner coeficientes. Importante, solo se balancea colocando coeficientes, es decir, estos números enteros positivos, y no cambiar los subíndices de las moléculas establecidas en la reacción. A continuación vamos a ejemplificar cómo llevar a cabo este proceso de balanceo a través del método de tanteo. A continuación realizaremos el balanceo de ejemplo de la penúltima ecuación química de la actividad 8. En esta ecuación observamos que hay 4 elementos distintos: el hierro, hidrógeno, azufre y oxígeno. Estos 4 elementos que se encuentran del lado de los reactivos los vamos a ubicar para identificar que ninguno falte del lado de los productos. Se encuentra el hierro, el azufre, el oxígeno y el hidrógeno. Es decir, se encuentran los mismos elementos y no falta ni sobra ninguno. Una vez que los hemos identificado, vamos a enlistarlos de acuerdo a su estado físico. Observamos que el hierro es un elemento que se encuentra en estado sólido, al igual que el azufre. Mientras que el hidrógeno y el oxígeno son elementos que se encuentran en estado gaseoso. Habíamos dicho que si había varios elementos en estado gaseoso, el último en enlistarse siempre sería el oxígeno. Entonces procedemos a anotarlos: el hierro, el azufre, el hidrógeno y hasta el final el oxígeno. Una vez enlistados, el siguiente paso es contar la cantidad de átomos de cada elemento. En esta reacción vemos que ya hay un coeficiente que sería 2, aquí falta poner 1, igual aquí y acá. Realizamos el conteo: 2, que es el coeficiente de hierro, por 1, nos dan 2. No hay ningún otro hierro. Ahora del lado de los productos, 1 por 2, hay 2. El siguiente sería el azufre: 1 por 1, 1. Y del lado de los productos se presenta esta nueva simbología que son los paréntesis. Siempre que haya un paréntesis, vamos a multiplicar el número que se encuentra fuera de él, en este caso el 3, por los subíndices que cada átomo de cada elemento presenta dentro del paréntesis. Entonces sería 1 por 3, 3, 3 por 1, que es el subíndice del azufre, 3. Siguiente, hidrógeno: 1 por 2, 2.
De este lado 1 por 2, 2. Y por último el oxígeno 1 por 4, 4. De este lado sería 1 por 3, 3. Y 3 por 4, 12. Una vez que hemos contado los átomos, observamos que es el azufre y el oxígeno los que se encuentran desbalanceados. Siempre vamos a tratar de balancear del lado donde hay menos. En el caso del azufre sería del lado de los reactivos. Un número que multiplicado por 1 me dé 3 sería 3. Colocamos aquí 3 y multiplicamos 3 por 1. Ya son 3. Ahora ese 3 ha cambiado la cantidad de hidrógenos y oxígenos. Ahora hidrógeno sería 3 por 2, 6. Y 3 por 4, 12 oxígenos. Automáticamente el oxígeno se balanceó. Ahora el único que está desbalanceado es el hidrógeno. Tenemos 6 de este lado, quiere decir que donde hay menos es del lado de los productos. Tenemos que encontrar un número que multiplicado por 2 nos dé 6. Ese número sería 3. 3 por 2, 6. Y así hemos logrado balancear esta reacción. A continuación realizaremos el balanceo de la siguiente reacción como ejemplo para poder observar los pasos que debemos emplear para lograrlo. El primer paso que debemos realizar es identificar a los elementos que participan en la reacción. En esta ecuación que realizaremos tenemos tres elementos: el hierro, el azufre y el hidrógeno. Observamos que estos elementos se presentan previos a la flecha que nos indican que ocurrió un cambio químico. Entonces, a estos elementos que se encuentran del lado izquierdo, recordemos que llamamos reactivos. Estos mismos elementos debemos de comprobar que se presenten del lado de los productos, es decir, del lado derecho de la flecha que nos indica que ocurrió una reacción. Y observamos que está presente el hierro, el azufre y el hidrógeno. Es decir, los mismos tres elementos. Por lo tanto, es posible realizar el balanceo de esta reacción. En el siguiente paso que realizaremos corresponde a enlistar a estos elementos de acuerdo a su estado físico. El primer tipo de elementos que vamos a enlistar corresponde a los que se encuentran en estado sólido. Después de los elementos en estado sólido, seguiría en orden de importancia a los que se encuentran en estado líquido. Y por último, realizaremos el balanceo de los que se encuentran en estado gaseoso. Si existen varios elementos en estado gaseoso, el último en balancearse siempre va a ser el oxígeno. Una vez aclarado esto, procederemos a hacer la lista de estos elementos siguiendo este orden de los estados físicos. Observamos que el hidrógeno es uno de los elementos que se encuentra en estado gaseoso, por lo tanto sería de los últimos en balancearse. El siguiente, el azufre, lo ubicamos de este lado de la tabla. Como es un elemento que se encuentra coloreado de rosa, quiere decir que se encuentra en estado sólido. El hierro, que ubicamos de este lado, vemos que también se encuentra en estado sólido. Entonces anotaremos en este orden: hierro, azufre e hidrógeno. Una vez que los tenemos enlistados, vamos a contar cuántos átomos tenemos de cada uno de estos elementos en ambos lados de la reacción, es decir, del lado de reactivos y del lado de productos. Para ello tenemos que identificar
¿Dónde comienzan cada una de las moléculas? Vemos que del lado de reactivos tenemos un signo de más que nos separa a dos moléculas. Esta molécula puede ser balanceada colocando únicamente un número del lado izquierdo en esta rayita que acabo de anotar. Ahí va a ser el único lugar donde podemos poner o quitar números, que ya habíamos explicado en el anterior video, que reciben el nombre de coeficientes. La siguiente molécula, que es el hierro, igual podemos balancearla colocando un número delante de ella, es decir, en esta rayita que yo les acabo de poner, para que no se olviden que es el único lugar en donde lo podemos anotar. Después se presenta esta flecha que me indica que ocurrió un cambio y del lado derecho podemos ubicar dos moléculas que corresponden a los productos. Igual solamente podemos balancear poniendo números del lado izquierdo en esta rayita que a cada uno les estoy poniendo. Procederemos a contar cuántos átomos hay de cada uno de estos elementos multiplicando el número que pongamos aquí como coeficiente por los números pequeños que sabemos que se llaman subíndices. Como hasta el momento no hemos puesto ningún número, está vacío, pero eso nos indica que hay por lo menos una molécula. El número 1 en las reacciones o en las fórmulas químicas no se escriben. Entonces, si no hay ningún número escrito, se sobreentiende que el valor es 1. De esta forma tenemos, por ejemplo, en esta primera molécula, que no hay ningún número, entendemos que es 1, 1 por el subíndice que presenta en este caso la molécula, que sería 2, 1 por 2, 2. De este lado no hay ningún otro hidrógeno, por lo tanto, la cantidad de hidrógenos del lado de reactivos es 2. Ahora, del lado de productos, igual, vemos que no hay un número, entendemos que es 1 por 2, 2, y lo colocamos de este lado para identificar que se encuentra del lado de los productos. El siguiente, que sería el azufre, multiplicamos 1, como aquí no hay tampoco ningún número, entendemos que es 1, 1 por 1, 1, y del lado de los productos sería 1 por el subíndice que es 3, 1 por 3, 3. Ahora para el caso del hierro sería 1 por 1, sería igual a 1, y de este lado 1 por 2, 2. Así obtenemos la cantidad de átomos que hay de cada uno de los elementos. Observamos que los elementos desbalanceados son el hierro y el azufre. Entonces vamos a irlos balanceando en el orden en el cual los hemos anotado. Y siempre vamos a tratar de equilibrarlo del lado de la reacción en donde hay menos. Por ejemplo, el hierro está desbalanceado porque del lado de productos tenemos 2 átomos y del lado de reactivos solamente hay 1. Debemos de hacer el balanceo del lugar en donde hay menos, es decir, del lado de reactivos. Vamos a buscar un número que multiplicado por el subíndice, que en este caso es 1, nos dé 2 para lograr equilibrarlo. Ese número que multiplicado por 1 me da 2 sería 2, escribo aquí un 2, quedaría 2 por 1 y ahora son 2 y ha quedado balanceado. En el siguiente, que sería para el caso del azufre, observamos igual que el desbalanceo o el número más pequeño se encuentra del lado de reactivos. Aquí ubicamos que el subíndice del azufre es 1. Un número que multiplicado por 1 me dé 3 es 3. Entonces colocamos de este lado de la molécula el 3. 3 por 1 nos da un valor de 3. Sin embargo, este 3 ha modificado ahora la cantidad de hidrógenos. 3 por 2 ahora son 6. Y debemos de balancear del lado de productos para que de este lado también tengamos este valor de 6. Ahora vamos a buscar un número que multiplicado por el subíndice, que ahora es 2, nos dé 6. Ese valor sería 3. 3 por 2, 6. Y de esta forma hemos balanceado esta reacción.